y el segundo es una base de datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir la base de datos para revisar que realmente los datos tengan coherencia, que estén bien estructurados y que no haya ningún proceso alterado. Ya les voy a compartir pantalla para analizar qué información es la que nos están dando. Hoy aprenderemos entonces a manejar los filtros, ¿ok? ¿Cómo con un filtro yo puedo obtener una información exacta y precisa de lo que necesito? En este caso, esta base de datos pues nos va a mostrar una nómina completa de una empresa. Esta empresa, por ejemplo, tiene varias funciones, varios procesos, hay varias sedes y cada persona tiene una modalidad de contratación, una modalidad presencial o una modalidad remota. Y aquí está prácticamente toda la base de datos de cada uno de los trabajadores que han estado activos, pero que también han estado inactivos, ¿ok? Si por ejemplo están inactivos, entonces van a tener una fecha que se llamará fecha de baja. Esa fecha de baja significa que esa fue la fecha, valga la redundancia, del día en que se sacó ese operario de la empresa o que se retiró. Entonces, en este caso, estamos viendo que aproximadamente hay, vamos a ver cuántos datos hay, vamos control shift abajo, aproximadamente 3.521 trabajadores. Y con esto, el área de recursos humanos nos está pidiendo que como analista montemos un dashboard para poder generar un informe y ellos analizar y comprender de mejor forma la información de esta empresa. ¿Ok? Aquí tenemos unas fechas que van desde 2020 hasta el 2023. Entonces la idea es que por años ellas puedan mapear una información puntual. ¿Listo? Entonces vamos a ir abriendo Power BI, por favor. Vamos a abrir Power BI. Vamos abriendo el documento de Word que dice taller 3 y vamos analizando la información de lo que nos está solicitando. ¿Listo? ¿Me confirman, por favor, si abrieron Power BI el archivo? ¿Sí me están escuchando bien? ¿Listo? Listo. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar a leer qué es lo que nos están pidiendo. Recuerden que estos primeros informes que yo les estoy entregando tienen un Word que nos dice claramente qué es lo que hay que hacer. Pero es porque apenas estamos en los niveles iniciales donde apenitas estamos viendo qué hizo otro y lo estamos replicando. Ya van a llegar unos minutos en donde ya nosotros no vamos a compartir un documento en Word, sino que ya yo le voy a entregar una base de datos y usted va a ser libre para montar la información en un tablero DAS. Allá, ahí es donde usted tiene que llegar, que tome cualquier base de datos, la interprete, analice la información y usted mismo monta el segmentador de ese DAS para poder lograr hacer agrupaciones, segmentaciones de datos y demás para que la empresa pueda tener un conocimiento más claro y aplicar cada una de estas técnicas visuales en el control de sus indicadores. Entonces, en este caso, nos dice que a partir de los datos del archivo de recursos humanos, desarrollemos dos páginas que nos permita desplegar la información acerca de la efectividad del trabajo remoto en estos días que eran días de pandemia. Para esto, entonces te pide que definas una medida y vamos a usar entonces la primera fórmula. Esta primera medida lo que va a hacer es que nos va a contar cuántos empleados hay en total, ¿ok? Yo pudiese saber cuántos hay. Yo pudiese agregar una tarjeta y hacer un recuento. Y ya con eso él me va a sumar automáticamente todos los empleados que están allí en ese sistema, ¿verdad? Pero nos está pidiendo que lo hagamos con una fórmula. Listo, ahorita vamos a conocer el formato DAS y ahí vamos a empezar a ver cómo se formula.
Y luego me dice que en esa primera página vamos a desplegar solamente información de todos los empleados que ya fueron retirados, ¿ok? Ojo, todos los que están retirados. Y para esto nos pide que agreguemos un filtro para la página y en este filtro traigamos lo que es fecha de baja. Y esto debe quedar tal cual como está acá, ¿ok? Como es fecha de baja, significa que los que tienen fecha son los que han sido despedidos. Y los que están en blanco, ¿qué significan? Significan los que están en blanco. ¿Cómo? Aún siguen activos en la empresa, siguen trabajando. Que siguen trabajando en la empresa, perfecto. O que solamente le voy a dar fecha de baja cuando ellos ya no existan, cuando ya se hayan ido. Listo, entonces me dice, la primera página debe quedar idéntico a como está acá, mírenlo. Debe quedar idéntico, idéntico, idéntico. Entonces vamos a trabajarlo, manos a la obra. ¿Qué vamos a conocer primero en este escenario? Nos damos cuenta que lo primero que vemos acá es una tarjeta, ¿verdad? Que ya la vimos. Esta es una tarjeta. Estos cuadros de acá, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Gráficos de qué? ¿Qué gráficos son estos? De barra, de anillo. Ok, estos que están acá son gráficos de anillos. Este que está acá es un gráfico de columna y este es un gráfico de barra. Perfecto. Entonces, fíjate que está sencillo. Vamos a Power BI. Abrimos un informe en blanco y vamos a cargar nuestro archivo de recursos humanos. Usted lo tiene que tener ahí en descarga. Yo lo tengo acá guardado. Vamos a colocarlo aquí en una lista. Power BI y aquí yo busco mi archivo, que en este caso sería recursos humanos. Perfecto. Lo abrimos, por favor. Seleccionamos RH, que es el archivo, y le damos cargar. ¿Listo? Por mi lado, sí. Ok. Los demás, los demás, ¿listo? Ok. ¿Cómo me doy cuenta que ya se subió el archivo? Porque aquí en los datos, cuando lo despliego, está toda la información. Ok, entonces voy a ver el objeto visual. ¿De qué color está segmentado ese fondo? Está segmentado un color casi que moradito, ¿verdad? Vamos a cambiar entonces el color del fondo. Damos clic a la pantalla, vamos acá a los objetos visuales y donde dice configuración del lienzo, arriba hay una parte que dice más abajo, perdón, dice configuración del lienzo, ¿verdad? Fondo del lienzo. Le vamos a dar clic a fondo del lienzo y vamos a elegir ese color. ¿Dónde lo elegimos? Más color y buscamos la tendencia entre morado y azul para poder hallar ese color. Y luego le quitamos la transparencia para que me quede el dato perfecto del color de ese dashboard. ¿Ok?
es más moradito. Entonces vamos a buscar el color nuevamente, fondo del lienzo, es un color más morado. Entonces está más hacia acá, más hacia acá. Este sí es. Listo. ¿Me confirman, por favor? Aquí yo conseguí algo más entre morado y lila, pero sirve. Ah, no importa, algo que se parezca. ¿Listo? ¿Ya lo hicieron? ¿Listo? Por mi lado sí. A ver, Juan David, Profe, sí. Mara, Aún no, profe. pero baja al día así como vamos nosotros. Está subiéndose el archivo. Ah, pero cuando sea así, interrumpe, profe. Apenas estoy subiendo el archivo para esperarte. Listo, confírmanos entonces. ¿Listo, Mara? Sí. Ok, listo. Espérense un momento acá. Voy a coger algo aquí y ya contigo. Listo, entonces ahora nos pide que agreguemos un cuadro de texto arriba, que es donde va a estar el nombre del informe, ¿verdad? Entonces, por favor, agreguemos ahí donde dice insertar o en el inicio un cuadro de textos. ¿Dónde está el cuadro de texto? Aquí mismo arriba, en inicio, en insertar, cuadro de texto. ¿Cómo se va a llamar el informe? El informe se va a llamar Reporte de Recursos Humanos Empleados Activos 2020. ¿Ok? Reporte de recursos humanos, coma, guión, perdón, empleados activos 2020. Lo otro que hacemos es que engrandamos el cuadro de texto, lo seleccionamos, le colocamos un tamaño de 18, lo centramos aquí mismo, le colocamos negrilla y luego nos vamos aquí donde dice efectos del objeto visual y le aumentamos la transparencia. Y por último, el tamaño de la letra, aquí al lado de tamaño, ahí está el color, le damos color blanco y simplemente centramos el reporte. ¿Listo? ¿Lo hacen, por favor?
Listo. ¿Ya lo hicieron? Por mi lado, todo ok. Perfecto. Los demás, Ya va, profe, que me colocó un poco lento acá el computador. ok. ¿Listo? Mike, ¿ya lo hiciste? Sí, señor, ya. Bueno, entonces, una vez que ya logramos hacer eso, lo primero que vamos a agregar es una tarjeta, ¿ok? Profe, ¿por qué la primera tarjeta? En el Power BI, acuérdense que yo le había dicho que primero hacíamos los títulos y después era que colocábamos los objetos visuales. Hay alguien que está permitiendo la entrada. Aparece. Listo. Bueno, entonces, en el Power BI yo siempre les he dicho que lo primero que hay que hacer es colocar los logos, las figuras, las opciones de los títulos y cuando voy a agregar un objeto visual, lo primero que hago es montar la tarjeta, ¿ok? ¿Dónde encontramos la tarjeta? La tarjeta la encontramos en la cuarta línea, fíjense bien, y la encontramos en el último icono. Pero para poder iniciar a trabajar hay que empezar a leer el Word porque el Word tiene unas indicaciones. Y lo primero que me dice el Word, fíjate, es que yo tengo que crear una medida que no existe, ¿ok? ¿Cómo creamos la medida? Muy fácil. Miren, recojo el libro de esta parte derecha y en los tres puntos que me dice más opciones, yo le doy clic y le digo agregar nueva medida. ¿Sí ves? ¿Qué va a ser la nueva medida? Ella me va a contar uno a uno cuántos trabajadores hay en esa base de datos. Entonces, si le damos clic a la nueva medida, se me va a abrir el DAS, ¿ok? Esto que tengo aquí arriba es el DAS. Aquí es donde yo voy a empezar a formular ecuaciones que me van a permitir lograr algún avance o poder captar o encontrar alguna información que necesito, o poder multiplicar, dividir, fracturar celdas, hacer condicionales, todo lo que yo quiera. En este caso, una vez que se agregue la medida, yo voy a borrar lo que aparece ahí y voy a copiar textualmente lo que dice en el Word. Miren, total empleado igual la fórmula controls RH,
que lo que hace esta fórmula es contar por cada celda un dato, ¿ok? ¿Lo hacen, por favor? ¿Ya? ¿Ya lo hicieron? Todo ok de mi lado. Ok, entonces cuando ya está lista, yo le doy Enter. ¿Listo? Y cuando ella ya carga, me va a aparecer una nueva columna, mírala acá, que se llama Total Empleados que no existía, ¿verdad? Si yo me regreso ahora a la tabla o a la vista tabla y le doy clic, al final de ella me va a aparecer esa Total Empleados. Pero ella lo que va a hacer es que va a contar celda por celda, celda por celda, celda por celda, un acumulado de la cantidad de datos que hay y por eso se llama medida. ¿Ok? A ver que esta muchacha dice que no lo dejo entrar. Ah, ok, ahora sí. Listo, ok. Entonces fíjate que ya una vez creada la medida, vamos a volver a nuestra tabla de vista de informe. Listo, ya tenemos agregada la medida. Mira acá, total empleado. Con esta total empleados es con la que yo voy a trabajar todos los gráficos. Porque esa variable nueva que agregué es la que me va a indicar la cantidad de empleados que hay. Listo, ahora sí vamos a agregar la tarjeta. ¿Cómo sería agregar la tarjeta? Fácil, damos clic a la pantalla. Agregamos aquí en los objetos visuales la línea número 4, el último objeto que es la tarjeta, y vamos a traernos la información. Pero antes de eso, mira lo que dice el Word. Dice, en la primera página vamos a desplegar solamente los empleados activos. Y para esto tengo que traerme la información que dice fecha de baja. Y en la fecha de baja voy a seleccionar solamente los que están en blanco. Ok. Entonces yo abro aquí, por ejemplo, fecha de baja, míralo acá, lo arrastro al campo, ¿listo? Y mira lo que me está diciendo. Aquí me está mostrando una fecha, miércoles 6 de marzo del 2013. Ok, entonces digo, miércoles, de esta forma no me va a servir porque yo lo que quiero es que me diga cuál es la cantidad de operarios o de trabajadores que hay en esa condición de que están vigentes. Para esto, ujú, la fecha baja no la voy a agregar a los valores. A quien voy a agregar a los valores va a ser el total de empleados que acabo de calcular. Y la fecha de baja la voy a llevar aquí donde dice filtro de página y voy a seleccionar solamente lo que dice en blanco. Miren, clic en blanco. ¿Listo? Y acá me va a mostrar ahora sí una tarjeta que tenga la información del total de empleados, mírala, con los seleccionados que apenas son 170 empleados. Lo único que voy a hacer es mover la tarjeta hacia arriba, a cuadrarla bien para poder seguir trabajando con la información. Aquí estamos activando un filtro. Fíjate acá. El filtro puede ser en la página, simplemente en el objeto que estoy usando o en el libro completo. En este caso, como estamos trabajando para la primera página, debe ser el filtro aplicado solamente a esa página. Y cuando ya yo abro el filtro, míralo acá, debo elegir solamente la condición que me dice el Word, que es elegir los que dicen fecha en blanco. Es decir, que en esta empresa hay 1.770 trabajadores activos. Por favor, lo hacen.
Listo. Por mi lado, listo, profe. Ok. Los demás, por favor, hablen si están enredados, no se queden callados. Estas primeras clases yo se las acepto porque apenas estamos iniciando. Ya la otra, a partir de la tercera clase, ya ahí sí ya no es permitido de que me digan, profe, ¿cómo se cambia el color? Porque ya eso es un comando muy sencillo, muy práctico. Ok, entonces fíjate, ya hemos aprendido tres cosas. Hemos aprendido a manejar los objetos, hemos aprendido a agregar medidas y hemos aprendido a agregar filtros. ¿Ok? ¿Qué más? Los demás ya lo hicieron. ¿Puedo avanzar? Chicos, hablen, por favor. ¿Quién está quedado? Aparte de Alexa que acaba de entrar. Profe, bueno, yo voy un poco atrasado por el problema que había tenido con el computador. ¿Quién me habla? Que Eh, no puedo ver. Juan, Ok, Juan. Bueno, entonces vamos a hacer un repaso para que aquí eh, vayan bueno, viendo y profe, vaya disculpe, yo quedé por la tarjeta, no sé si la compañera va muy atrasada o qué. sí, va atrasada. Voy a hacer un repaso desde el principio. Ahí para que les dé chance de hacerlo. Bueno, Alexa, párale bola. Coge el archivo y montalo en el Power BI. Y luego vamos a cambiar el fondo del lienzo. ¿Cómo se cambia? Aquí en el objeto visual dice fondo de lienzo y vamos a elegir ese color púrpura que está ahí. Lo que hacemos al final es bajar la transparencia y ya me va a quedar de este color, ¿cierto? Después me dice que este informe en el Word tiene un título. Mira, el título se llama Reporte de Recursos Humanos Empleados Activos 2020. Me voy acá al inicio donde dice cuadro de texto y voy a agregar ese escrito. Reporte de Recursos Humanos, guión, empleados activos 2020. Una vez que ya lo esté escrito, entonces yo lo amplío un poco, lo selecciono, le coloco un tamaño de 18, lo centro, le coloco una grilla y le coloco la letra de color blanco. Mira que todo esto lo hago acá. Y luego cuando ya yo termine, me voy acá mismo donde dice efectos y la transparencia la voy a aumentar para hacerlo transparente. Luego de esto lo centro y listo. Ahora, para poder agregar la tarjeta, hay que hacer una condición que se llama medida, ¿ok? ¿Cómo yo activo la nueva medida? Básico. Yo recojo el libro de los datos que está acá y en los tres punticos le digo nueva medida. Le doy clic. Y se me va a abrir la pestaña del dashboard, que es esta pestaña aquí, donde yo voy a escribir todas las formulaciones de Python o del lenguaje Dash para poder trabajar cosas más avanzadas. Esto apenas lo vamos a aprender hoy con la fórmula. Entonces yo me voy al Word y en el Word hay una fórmula que me están dando. Míralo aquí, me dice que el total de empleados es igual a controls RH. Yo lo copio tal cual y aquí donde dice nueva medida, borro lo que está aquí y coloco esa fórmula. Listo, la pegué. Le doy aquí al chulito confirmar y ya se me creó una nueva medida. ¿Cómo me doy cuenta que se creó? Porque acá me va a aparecer una nueva pestaña con una calculadora que se llama total empleados. Listo. Entonces ya cierro acá el dash, ya está listo. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a agregar una tarjeta, ¿cierto? Yo agrego una tarjeta. ¿Dónde está la tarjeta? En la cuarta fila, el último objeto visual. Pero para agregar la tarjeta, me dice en las instrucciones que hay un filtro por la fecha baja.
y que en la fecha baja solamente voy a elegir a los trabajadores que tienen fecha en blanco, es decir, que, que son los que están vigentes. Cojo fecha baja, mírenlo acá, y lo arrastro donde dice filtro de esta página. Y aquí solamente selecciono en blanco 1770. Listo, ya lo seleccioné y apliqué el filtro. Y ahora me traigo el total empleado, que es la medida con la que voy a trabajar todos los gráficos. Lo voy a colocar aquí en el campo y me muestra que actualmente activos hay 1700 empleados. ¿Ok? ¿Ya todos van por ahí? ¿Sí o no? Sí, Ok, perfecto. Listo, ya como tengo activo ese filtro en toda la página, todo lo que yo agregue ahora va a estar condicionado con este parámetro. ¿Listo? Entonces, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos después de que aplico ese filtro? Tengo que agregar los gráficos de anillos, el gráfico de columna y el gráfico de barra. Ok, vamos a agregar cuáles primero. Vamos a agregar los de los anillos. Entonces yo coloco aquí clic por fuera y le agrego 1, clic por fuera, 2, clic por fuera, 3, y lo voy acomodando acá, clic por fuera, 4, clic por fuera, 5. Que ya agregué los 5 cuadros del gráfico del anillo. ¿Ok? Listo. Ahora voy a ir agregando la información de cada cuadro. ¿Cuáles serían las variables del primer cuadro? Mírenlo acá. ¿Qué están viendo que está preguntando o que está mostrando? ¿Qué está mostrando? ¿Cuáles son las variables que debo tomar? Señores, aquí en total empleados por género, ¿cuál es la variable que debo tomar? ¿Quiénes serían las variables? El género, El género, perdón, ¿verdad? ¿Y quién más? ¿Quién el más? total de empleados El activos, total empleado, perfecto. Entonces ya yo me estoy dando cuenta que el total empleado va a ir en todos los gráficos, ¿ok? Entonces mira acá, le doy clic al primer gráfico y digo, en valores siempre va a ir total de empleado. Y en la leyenda, ¿quién va? En el primer gráfico se llama género. Ok, ya hice mi primer gráfico. En el segundo le doy clic, ya yo sé que en valores va total empleado. Ahora, ¿cuál es el segmento de este segundo? ¿Cuál es? ¿Cuál es el dato que voy a elegir? Y ya yo sé que el total empleado siempre va igual. Total empleado lo acompaño con quién es este gráfico. Ahí te lo dice en el título. ¿Qué columna? conjunción, Con función. Perfecto. Entonces voy aquí, traigo función a la leyenda y ya voy armando mi gráfico. Listo, voy para el tercer gráfico. ¿Qué dice el tercer gráfico? Total empleado, pero ahora ¿con quién? ¿Con quién va? el tipo de trabajo, Con el tipo o de por trabajo. Perfecto. Entonces vengo yo acá y busco tipo de trabajo. Lo traigo a la leyenda y en valores me traigo el total empleados. Ok. Y el cuarto gráfico, ¿quién iría? ¿Quién iría? la modalidad de trabajo. Ok. La modalidad. Entonces vuelvo al gráfico, me traigo nuevamente total empleados en valores y en la leyenda modalidad. Y en el último gráfico, ¿quién vendría? Total empleados versus educación. Entonces, total empleados en valor y en leyenda, educación. Y de esta forma ya he completado todos los cuadros. ¿Qué tengo que hacer ahora? Acomodar. ¿Ok? Entonces, acomodo la tarjeta, acomodo este primer cuadro de aquí,
Acomodo este segundo cuadro. Y de este lado igual. Acomodo los cuadros. Listo. Estoy acomodando aquí los cuadros. Por favor, los agregan todos. Me avisan. Por mi lado, listo. Ok. Los demás. Listo. Ya lo hicieron. Ahora, ¿qué me queda? Cambiar los colores. Y para eso tengo que comprobar. ¿Cuánto me está dando aquí? Me están dando porcentaje. Fíjate. Y aquí me están dando datos. Yo quiero son porcentajes. Entonces, para que me dé solamente porcentaje, le doy clic al gráfico y en el objeto visual aquí me dice etiqueta de datos. Le quito la etiqueta de los datos y miro, ok, la habilito. Y aquí donde dice valor de la etiqueta, le voy a decir que solamente sean porcentaje del total. Ok, de esta forma me da 45,9 y de este lado 54. Y aparte, en los valores son datos cerrados, sin aproximación. Aquí mismo en porcentaje total, en la parte de valores, si yo habilito, aquí me aparece mostrar unidades, porcentaje de posición. Le colocamos 0 para que después de la coma no haya nada y me muestre el 46% y el 54% que deseo acá. Ok, lo mismo voy a hacer con el segundo gráfico, pero te voy a enseñar un truco. Como es el mismo gráfico, entonces podemos con control seleccionarlos todos. 1, 2, 3 y 4. Entonces voy directamente aquí a los segmentos, aquí donde dice etiqueta de datos, y aquí en valores, ojo, le voy a colocar que la posición sea 0 y que me muestre solamente como contenido de la etiqueta porcentaje del total. Y de esta forma ya coloqué las condiciones de la misma cantidad. Mírenlo aquí, mírenlo acá, 23, 26. Ok, aquí le hizo falta después del punto. Lo seleccionamos todos otra vez. Objeto visual. Aquí donde dice etiqueta de los datos, valores. Y aquí donde dice unidades, porcentaje en posiciones, le doy 0. ¿Listo? Le doy porcentaje de 0 y con eso ya. Profe, ¿puede repetir donde quita la cantidad y deja solamente los porcentajes? Ok, mira, aquí yo le doy clic a la imagen y aquí en el objeto visual dice etiqueta de los datos, ¿verdad? Cuando ya yo lo abro, aquí me dice contenido de la etiqueta y aquí dice porcentaje, valores de datos, categoría. Solamente le voy a dejar donde diga porcentaje del total. ¿Listo?
Listo, muchas gracias. Ok, todos van hasta ahí. ¿Me confirman? ¿Cómo va Michael? ¿Cómo va Mara? Juan David, Felipe, ¿cómo vamos? Felipe va bien. Ok. Ok, entonces fíjate que ya terminé de montar estos primeros objetos visuales, pero ahí hace falta algo. El color está diferente, ¿no? Entonces selecciono los gráficos que son idénticos, los que apenas tienen dos líneas, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, en este primero, que le voy a dar clic a donde dice objeto visual en segmentos, al hombre, mírenlo acá con el Word, al hombre le están colocando el mismo morado del fondo y a la mujer le están colocando un azul agua marino. Entonces, hombre le va a colocar el morado del fondo y a la mujer le va a colocar un verde agua marino que es este de acá. Lo mismo voy a repetir en este caso para el segundo, donde la administración va a tener el color morado. Entonces aquí mismo ya como está habilitado, administración con el morado y la operativa con el azul cielo, que está acá. Lo mismo va a pasar para esta, que es la de modalidad. Voy a los segmentos de trabajo, a donde dice objetivo, segmento, y aquí en presencia cambiaría la presencia. ¿Cómo quedaría? Queda remoto en color azul y morado en el color, en el formato donde está los hombres, ¿ok? Pero en este caso sería presencia y remoto. Entonces, remoto va a ir de color blanquito, aguamarina, perdón, y el morado sí va a ir para lo presencial. Entonces, le doy clic aquí, remoto uso el color aguamarina y para el presencial uso el morado que estábamos usando. ¿Listo? ¿Van por ahí? ¿Ya lo hicieron? Y ahora faltaría el último color. El último color, entonces, yo le daría clic a este gráfico. Vamos a lo mismo. Objeto visual, segmentos, pero aquí hay otra condición. La primera que es de 3, el tiempo completo va para el morado, el medio tiempo para el azul aguamarino y el parcial va a ir para el azul oscuro, ¿ok? Entonces le damos clic, tiempo completo sería de qué color, sería morado, tiempo sería de color aguamarina y el parcial sería un azul oscuro, que puede ser este que está acá. Perfecto. Ojo que no cambié este de acá. El naranja no lo cambié. El objeto visual, etiqueta de datos arriba de segmento y aquí donde está este naranja lo voy a colocar de color morado. ¿Listo? Y ahora vamos por el último gráfico. Lo mismo, con grado va a ir morado, por grado va a ir de color azul aguamarino y el azul fuerte va a ir sin grado, ¿ok? Entonces vamos, tiempo completo. ¿Cuánto sería? El color morado. Medio tiempo, ¿quién sería?
sería bien el posgrado, ¿no? Y el último, que es parcial, ¿quién sería? Si estamos seleccionando el gráfico que no es este, ahora sí. Con grado, entonces iría color morado. Posgrado iría el color azul aguamarino. Y el último, que es sin grado, iría con el color azul. Azul oscuro. Perfecto, ya terminé los primeros escenarios. Por favor, todos vamos a trabajarlo. Lo dejan así igual. ¿Ya lo hicieron? Listo. Ok, los demás. ¿Qué me haría falta? Los gráficos, ¿verdad? Haría falta el gráfico de columnas y el gráfico de barras. Vamos con el primero, gráfico de columna. Entonces vamos al BI y agregamos aquí en los objetos visuales un gráfico de columna apilada. Control Z, primero hay que darle clic a la pantalla para que no se repita. Este que sería agrupada, perdón, gráfico de columna agrupada. ¿Quién iría en el eje X? En el eje X iría la sede y en el eje Y el total empleado. Entonces traemos sede al eje X y en el eje Y iría el total de empleados. ¿Dónde está el total de empleados? Aquí abajo. ¿Listo? Y ahí están. Vamos a colocarle la leyenda. Le colocamos al objeto visual donde dice etiqueta de datos y lo activamos. 631, 606, 268 y 265. Y ahora le cambiamos el color. Ahí mismo en generales, ahí mismo objeto visual, perdón, donde dice columnas, vamos a colocar el color morado. Listo. Y el último es un gráfico de barras. Lo encuentro acá. Gráfico de barras agrupadas. Y en este gráfico voy a colocar en el eje Y los procesos y en el eje X el total empleado. El eje Y procesos, y en el eje X total de empleados. ¿Listo? Y también le voy a cambiar el color de las barras al color morado. ¿Listo? Y le voy a colocar las etiquetas de datos. Ahí están las etiquetas de los datos.
Y con eso ya termino este primer dash, esta primera parte. Por favor, lo hacen. Listo, ya lo terminaron. Profe, ¿cómo le colocó el color morado? Ah, ok, aquí seleccionamos Clear Gráfico y aquí donde dice columnas, al primero, en la parte de color le elijo el morado. Y en el segundo le doy clic y donde dice barras es donde le voy a cambiar el color. Gracias. Ok. ¿Todos ya van ahí? ¿Listo? ¿Los demás? ¿Me cuentan? ¿Los demás cómo van? Bueno, entonces vamos a pedir que proyecten pantalla. Vamos proyectando a pantalla, por favor. Pantalla, Juan David. Ah, profe, sí, he tenido acá un problema con el computador y estoy full atrasado. Estoy esperando, vas a prestar atención lo que queda, que corte la grabación para poder ver y Ok, guiar. listo. Antonio, muestra tu dashboard. Voy para esa. Me confirma si ya ve. Todavía no. Ahora sí. Ok, perfecto. Le pusiste otro color morado. Pero está bien. Uno más oscuro. Listo. Mara, muéstranos tu dashboard. Ok, perfecto. Te haría falta solamente terminar de cambiar los colores, pero si los quieres dejar así, también estarían bien. Importante que queden los gráficos. Excelente. Mike, muéstranos tu dashboard. Mike, bueno, Pipe, muéstranos tu dashboard. Ok. Bueno, entonces vamos a pasar a la segunda parte, que esta sí les va a tocar a ustedes solitos hacerla, para que ya se vayan soltando. Entonces, la segunda parte, fíjate que nos va a pedir que hagamos lo mismo, pero con una condición diferente. Ya les voy a compartir. Les voy a ayudar a hacer las tarjetas y a ustedes hacen lo demás. ¿Ok? Listo. Entonces aquí, por ejemplo, me dice que para el segundo caso, solamente voy a hacer un filtro que me elija el año 2020
pero en la fecha de contratación, no en la fecha baja. Y voy a agregar dos tarjetas a la página, una que diga contrataciones y otra que diga fecha baja. ¿Ok? Listo. Entonces, mira lo que voy a hacer. Como es el mismo objeto visual, yo lo que hago es duplico la página. Entonces le doy duplicar acá abajo. Y aquí le cambio el nombre. Entonces puedo colocar ejercicio 2 o parte 2, como quieran. Y voy a borrar todos los objetos visuales. Los voy a borrar todo para que me quede la plantilla. Listo. Y ahora sí voy a agregar dos tarjetas. Una primera tarjeta que va a tener, mírenlo acá, la fecha de contratación, pero solamente 2020. Entonces aquí yo voy a buscar la fecha de contratación, míralo acá, y en la jerarquía voy a abrir la jerarquía en el filtro a este objeto visual, ojo, a este objeto, le voy a aplicar el año. Y acá abajo voy a decirle que es solamente 2020. ¿Ok? Y en valores me traigo el total de empleados. Aquí a valores me traigo el total de empleados y aplicando este filtro. Entonces aquí en fecha solamente tiene que ser 2020. Entonces vamos aquí a quitar este filtro de acá, porque esto hay que meterlo en el filtro del objeto visual. Entonces aquí, total empleado, vamos a traer ahora fecha de contratación, año aquí, y el año es 2020. 2020 y le damos a aplicar el filtro. Y fíjate que nada más me salen las 344 que son las que están acá. Entonces arreglo nuevamente este formato. ¿Listo? 344. Bueno, le puede ayudar a hacer este y ya el otro si lo hacen solito. ¿Ya lo hicieron? Háganlo, por favor. ¿Puedes repetir cómo lo colocó en los filtros, por favor? Ok, nuevamente repito, quito la tarjeta esta. Agrego la tarjeta, ¿verdad? Y aquí en los filtros, como es para el objeto visual, no para la página, porque si lo pongo para la página, yo tengo que hacer otra tarjeta con otra condición. Entonces no me lo va a tomar. Entonces en este caso solamente tiene que ser para el objeto visual. Entonces traigo, mira, aquí donde tengo la fecha de contratación, yo la abro. Abro la jerarquía. Y el año lo arrastro donde dice filtro para el objeto visual. Y aquí me dice en mostrar elementos que es solamente 2020 y le aplico el filtro. Y luego me traigo de acá el total de empleados para el campo y ahí me da el valor de los 344. Háganlo, por favor. Listo. Muchas gracias. ¿Listo? Me confirman cuando ya lo hayan hecho. ¿Listo? ¿Ya lo hicieron? Ok, entonces vamos a agregar la segunda tarjeta. Agregamos la nueva tarjeta y hacemos lo mismo, pero ahora para la segunda tarjeta va a ser con la condición de fecha baja, no con la fecha de contratación. Entonces recojo la jerarquía de fecha de contratación y abro la jerarquía de fecha baja y hago lo mismo. Mírenlo acá. Me arrastro el año al objeto visual
y le digo que es solamente 2020, los datos que yo quiero, y le digo aplicar filtro. Y ahora sí me traigo el total de empleados para el campo para que me muestre las unidades. Entonces son 892 que tengo aquí y 892 que tengo acá. Entonces lo que hago es acomodo de mejor forma el objeto visual para poder hacer la vista del informe. Ok, ahí tengo las dos tarjetas. Ahora sí me toca agregar lo demás. Fíjate, esto que está acá en la parte izquierda son segmentadores. ¿Dónde lo agregamos? Aquí, donde dice segmentación. Y para poder traerlo, los títulos son los que me van a traer las columnas. La primera se llama como función. Arrastro función al campo y aquí ya tengo la primera función. Mírenlo acá. Y así voy agregando cada una de ellas. Todas estas son segmentaciones y lo último que hago es redondear los bordes. Entonces vamos a dejar un espacio para que ustedes lo terminen, ¿ok? Termínenlo, por favor.